menos de 2 días para la segunda vuelta presidencial en Brasil, las encuestas dan como ganador a Jair Bolsonaro. Según la encuesta de la firma Datafolha, el candidato de extrema derecha obtendría 56% de intención de voto, mientras que el representante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, alcanzaría el 44% de apoyo del electorado. Aunque la distancia porcentual entre ambos se redujo, aún habría un 12% de diferencia. Y para analizar este tema, en la tarde de Entre 24 saludamos a Gustavo Segre, socio de Center Group y analista internacional. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por el llamado. Se acorta la distancia entre ellos dos, pero ¿Haddad puede darle la vuelta a Bolsonaro? Es muy difícil, sobre todo porque solamente en una encuestadora aparece la diferencia entre uno y el otro más corta. Las últimas encuestas del Instituto Paraná, por ejemplo, de XP, BTG Pactual, continúan mostrando en un mínimo de 58% para Bolsonaro y 42% para Haddad. Y en el máximo favorable a Bolsonaro llega a 60,9% para Bolsonaro y 39,1% para Haddad. Ahora, ¿a qué factores atribuye la potencial victoria de Bolsonaro? Bueno, nuestra interpretación es que el electorado brasileño está cansado de la política tradicional, y esto lo han reflejado las últimas elecciones del 7 de octubre, donde el partido como PSDB de Fernando Henrique Cardoso ha quedado con menos del 5% de representatividad. Marina Silva, que en las elecciones del 2014 llegó a tener el 21%, hoy menos del 1%, y el PMDB de Michel Temer, el actual presidente, que ha quedado solamente con el 1,6% de las preferencias electorales. Todos estos partidos, juntamente con el Partido de los Trabajadores, están envueltos en casos de corrupción, y a partir del lavallato, donde el electorado y el ciudadano brasilero entiende que la gente que delinque, que se corrompe, va presa, bueno, le ha dado una esperanza. Y el único referente de la política, candidato que no tiene antecedentes de corrupción ni investigaciones en curso, es Bolsonaro. ¿Qué peso de definición real tienen factores como el combate a la corrupción, la justicia, economía, la creación de empleos en esta elección? Brasil no tiene una macroeconomía complicada. Lo peor ya pasó. 2014, 2015 y 2016 fueron años de mucha depresión, prácticamente no era solo recesión económica. Michel Temer colocó de alguna forma la economía nuevamente en la vía del crecimiento. 2017 fue un crecimiento moderado, pero crecimiento al fin, 1%. La previsión para el 2018 está por arriba del 1%. El desempleo, no obstante, está elevado, superior al 12%. El mes de septiembre ya comienza a haber un crecimiento en la cantidad de gente empleada. Fueron 137.000 nuevos puestos de trabajo, algo que no se observaba desde el año 2014. Entonces, no vota el elector por medio del bolsillo, pero sí vota un proyecto diferente. Proyecto del Partido de los Trabajadores, muy hacia la izquierda, de alguna forma defendiendo alianza con países cuya democrática es bastante criticada, como puede ser el caso de Venezuela, y en la antítesis de eso, Bolsonaro, que propone claramente dejar de hacer acuerdos con dictaduras socialistas, como lo dice en su programa, por ejemplo la de Venezuela. Entonces, estimo que no es una cuestión económica, nadie votaría a uno o el otro por un desarrollo económico. La gente que lo vota al Partido de los Trabajadores, a Fernando Haddad, es gente de menor recursos, menor formación educacional y que depende en su gran mayoría de planes sociales. El resto es aquel que lo vota a Bolsonaro. ¿Cómo se va a reconfigurar esta visión de izquierda y de derecha en Sudamérica? Bueno, va a quedar como una grieta mayor. Yo creo que lo que en algún momento se planteó dentro del Foro de San Pablo, con muchas de las democracias o gobiernos, por así decirlo, de América Latina, estaban mucho más alineados ideológicamente. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva, Dilma Rousseff en Brasil. A partir de esta ruptura de Macri en Argentina y de Bolsonaro eventualmente en Brasil, la sensación es que va a haber una grieta un poco importante en gobiernos como Venezuela, como Bolivia, que tendrán que ajustar un poco su discurso porque van a quedar claramente separados del resto. Por ahí aparecería un Uruguay un poco más tenue, donde Bolsonaro ya evitó convidarlo, invitó invitarlo para una reunión eventual
juntamente con Paraguay, con Chile, a quien incluyó, de manera que ya está sintiéndose de alguna forma presidente y ha comenzado a hacer su gestión antes de asumir el gobierno. Ya que se siente presidente, ¿qué podría hacer, qué se puede esperar respecto a la crisis como las de Venezuela y las de Nicaragua? Bueno, las primeras informaciones que aventuraba Jair Bolsonaro era bastante dura en términos de Venezuela. En esta semana, que concluye en día hábil hoy, lo que mostró Bolsonaro es que no es así tan drástica su visión, que por supuesto va a apoyar al pueblo venezolano ante quien corresponda también, la OEA, la ONU, pero de ninguna manera tenía la pretensión de generar un conflicto bélico, por ejemplo. De cualquier manera, un gobierno como Bolsonaro en Brasil es claramente contrario al gobierno de Nicolás Maduro por una cuestión absolutamente ideológica y clara. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que Brasil planee ninguna invasión o algo por el estilo para liberar al pueblo venezolano. Para concluir, ¿el efecto Bolsonaro podría extenderse por la región? Bueno, el efecto Bolsonaro que yo imagino es con gobiernos más hacia la derecha, con políticas económicas más liberales, con el cuidado del recurso público, el equilibrio fiscal y el crecimiento un poco más consolidado, pero no me parece en la característica personal de Bolsonaro, sobre todo porque la cultura brasilera y la historia brasilera es bastante diferente que el resto de América Latina, no solamente el idioma. Fíjate que recién en 1989 es cuando se emite una ley contra el preconcepto racial. Yo vivo en Brasil desde el inicio de la década del 80 y mucha gente de color negro en su piel no podía tomar el mismo ascensor social que una persona de piel blanca. Esto es una aberración, pero era lo que tenía Brasil. Empleados domésticos que no se sentaban en la mesa, algo que para nosotros los argentinos es absolutamente común, que todos estén involucrados en lo que sería una familia donde la persona que ayuda en la casa se incluye en ese contexto. Y Brasil no lo tomaba así. Por otro lado, la historia que tiene Brasil en términos de la dictadura militar, que fue mucho más tenue que dictaduras como por ejemplo la de Argentina, donde esa diferencia cultural la observamos en que hay varias rutas y varias avenidas de Brasil que tienen el nombre de presidentes de la dictadura militar, como Castelo Branco y Costa y Silva, y eso sería impensado para cualquier otro gobierno en América Latina. De manera que hay que contextualizar esto y pensar que Bolsonaro es posible desde el concepto de la nueva política y que creo yo la gran mayoría de los países de la región están cansados de gobiernos corruptos, independiente de la ideología. Y sobre ello creo que sí va a aparecer algún otro efecto Bolsonaro con otras características personales y otro nombre. Le agradezco a Gustavo Segre, socio de Center Group y analista internacional, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes.